Segunda de Corintios 6, del 1 al 2. Este es un mensaje que Dios me lo ha estado dando en estos días. Yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es el mensaje que tienes para este año 2025, si tú nos permites vivir? ¿Qué es lo que tú quieres que como iglesia podamos nosotros hacer? Porque el objetivo mayor de nuestras vidas, amados, es hacer la voluntad de Dios. Poder saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y Dios me daba este mensaje para este domingo, el último domingo del 2024, porque si el Señor nos permite la vida para el 2025, tenemos que entrar con una fuerza y con todo en nuestra vida para poder hacer que los planes de Dios se cumplan. Siento en mi espíritu que el año 2025 tenemos que dejar de pensar en nosotros y empezar a pensar en las cosas de Dios. Porque la iglesia de Cristo es la única que puede hacer la función de todos los planes y proyectos que hay en el corazón de Jesús. Por eso tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, cómo la iglesia surgió, nació, creció, tenía un propósito. Había un grande propósito para la iglesia en el libro de los Hechos. Y esa iglesia que se formó porque fue Jesús el que levantó, es la iglesia de Cristo Jesús la que se levantó. Y se levantó en un tiempo donde pudo haber un soplo de vida para venir a la tierra y poder traer el mensaje de salvación, de la vida eterna, del mensaje, ¿verdad?, del evangelio que se tenía que predicar. La iglesia, Hechos capítulo número 2, vamos a entender que mientras los hermanos estaban orando y mientras estaban buscando la presencia de Dios, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios vino como un soplo fuerte y vino y fueron todos nuestros hermanos llenos del Espíritu Santo. La iglesia en el Nuevo Testamento es una iglesia avivada. Es una iglesia que vamos a encontrar que los hermanos no se preocupaban por el qué comer, por el qué vestir, y no porque ellos quisieran vivir, ¿verdad?, como flojos. No, al contrario, era una iglesia que tenía un corazón prendido. Era una iglesia que estaba esperando nuevamente el regreso de Jesucristo hacia la tierra. Así como lo vieron ascender al cielo, los hermanos regresaron y dijeron: vamos a estar en ayuno y en oración, ¿verdad?, para poder esperar a Jesús que vuelva nuevamente a la tierra. Esa era la iglesia primitiva. La iglesia que cuando el pueblo romano, ¿verdad?, Nerón empezó a levantarse y empezó a agarrar a todos los cristianos, familias enteras entraron al circo romano, eran muertos. Y yo quiero decirte algo, esa era la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Una iglesia que no estaba preocupada en las cosas del mundo. Una iglesia que solamente impartía su fe por los actos que ellos mismos voluntariamente decidían dar su vida por causa de Cristo Jesús. Cuando leemos el libro de Mártires, tú vas a encontrar muchas historias con respecto a la iglesia primitiva, la primera iglesia que se levantó en el libro de los Hechos. Algunas historias son impactantes cuando tú las lees. Recuerdo yo una historia donde entraban los cristianos al circo romano para ser devorados por los leones. Se cuenta la historia
porque el mismo libro lo empieza a narrar y dice que era tanta la presencia que había en la vida de esos cristianos que estaban ahí preparados para ser devorados por los leones hambrientos. Tanta era la presencia de Dios que ni los mismos leones se acercaban a querérselos comer, porque la gloria de Dios estaba en medio de nuestros hermanos que estaban dando su vida por la causa de Cristo Jesús. Qué tremendo. Otra historia que pueden contar. El libro de Mártires dice que mientras estaban formados los cristianos, porque eran familias enteras que simplemente por haberse nombrado cristianos eran tomados, familias completas, bebés, niños, todos eran tomados y eran metidos al circo para poder ser devorados por los leones. Cuenta una historia que mientras ellos están formados para ser devorados por los leones, aún los mismos soldados romanos, teniendo sus espadas y sus lanzas, no podían contener las lágrimas de poder ver este escenario, cómo unas personas daban su vida por causa de Cristo Jesús. Y la historia cuenta que los mismos romanos aventaban su espada, aventaban su lanza, se quitaban el casco y ellos mismos se formaban para poder morir y ser como los mártires que morían en el circo romano. Wow. Hoy en día, ¿cuál es la iglesia que tenemos? ¿Qué tipo de iglesia es la que estamos viviendo? Este es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Año 2025, amado hermano, no vamos a vivir para nosotros. Vamos a vivir para el Señor Jesucristo. Los años que Dios nos dé, los tiempos que el Señor nos esté regalando, amado hermano, tenemos que empezar a darle valor a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo Jesús viene. Estos versículos que quiero leerte hablan de la gracia y de la salvación de Dios en nuestra vida. Segunda de Corintios 6 del 1 al 2 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos. ¿Cuántos colaboradores del Señor estamos aquí hoy en este domingo? Levanta tu mano. Y esta es la palabra que Dios nos da, el mensaje que Dios nos da. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en días de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En la NBI dice de esta forma, la voy a leer: como colaboradores de Dios, les suplicamos, fíjate lo que dice esta versión, les suplicamos que no desechen su amor, porque Dios dice: escuché tu clamor en tiempo favorable. En día de la salvación te socorrí. Ahora mismo es el tiempo favorable de Dios. Hoy es el día de la salvación. ¿Cuántos pueden decir amén a ello, amado? Todo el tiempo, amado hermano. Tal vez podríamos estar buscando tiempos para nosotros. Señor, ayúdame. Señor, ábreme puertas. Señor, bendíceme. Señor, sáname. Señor, socórreme en este problema. Señor, quiero que me ayudes para poderme levantar. Señor, quiero que me ayudes para emprender negocios. Señor, pero mira, cuando leemos este versículo, yo puedo entender que este versículo habla de tiempos, habla de momentos y circunstancias que solamente es un mensaje para aquellos que están escuchando el latir del corazón de Jesús. Lo único que Jesús está buscando de su iglesia es que su iglesia pueda hacer la función y el trabajo por el cual Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Sabes cuál es ese mensaje? El mensaje de la gracia y el mensaje de la salvación. Hoy en este domingo, amado hermano, ese es el mensaje que Jesús está poniendo en nuestras vidas. Año 2025 no es
para que tú y yo sigamos perdiendo nuestro tiempo queriendo buscar cosas en la tierra. Hoy en este tiempo, amada iglesia, el mensaje de Dios es: prepara tus maletas porque yo vengo pronto por ustedes. Ese es el mensaje que hoy en este día, que el Espíritu de Dios me ayude y que resuene en tus oídos y que pueda quedar en nuestros corazones grabados, amados, porque es una realidad. Jesús nos ha dado tanto que mi pregunta: ¿qué más necesitamos para poder creer que este mensaje es verdadero y es verídico? La iglesia, tenemos que comprender que fuimos llamados para poder hacer la labor de poder llevar a cabo los planes eternos de Jesús. ¿Cuáles son esos planes? Juan capítulo número 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya entendimos. El día 21, 22 aquí estábamos celebrando la Navidad, ¿verdad? Y entendimos que Dios nos ama tanto que nos dio el regalo más grande, todo lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía Dios? Y no puede darnos más, porque lo ha dado todo. ¿Qué nos dio? A Jesucristo para rescatarnos. Ese es el regalo más grande que tenemos ahora como colaboradores, ahora como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. El mensaje que hoy en este domingo Dios nos está diciendo, y me gusta mucho esta versión de la NBI que dice: como colaboradores de Dios les suplicamos. Wow, qué palabras ocupa, ¿no? Pablo para exhortarnos. Les suplicamos que no desechen su amor, porque Dios dice: escuché tu clamor en tiempos favorables y en días de salvación te socorrí. Ese tiempo, amado hermano, ha llegado. El día de la gracia y el día de la salvación es el tiempo óptimo para que toda la humanidad, amado hermano, escuche el evangelio de Cristo Jesús. Como una iglesia que somos, tenemos que entender, amado hermano, en este lugar nos preparamos. En este lugar el Espíritu de Dios nos enseña, nos habilita, nos cambia, nos transforma para poder salir y para poder predicar el evangelio a todas las personas que no conocen a Cristo Jesús. Una iglesia que no predica el evangelio es una iglesia que no debería de existir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo voy a volver a repetir porque a lo mejor te agarré dormido. Una iglesia que no predica el evangelio es una iglesia que no debería de existir. No tiene ningún sentido de existencia, porque es una iglesia que no aprendió a ser la iglesia de Jesús. En los tiempos que vivimos hace falta corregir esos problemas. Muchas iglesias no deberían de existir. ¿Y sabes por qué? Porque no predican el evangelio de Cristo Jesús. Iglesias, hay muchas, pero pocas iglesias están cargadas con el deseo que hay en el corazón de Jesús. Martin Lloyd-Jones dice esta frase: una iglesia que no está propagando activamente la verdad, dando testimonio de ella y preocupada por los perdidos, no es digna del nombre de iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué verdad tenía este hombre? Toda iglesia que no predica el evangelio es una iglesia que debería de desaparecer. El predicar el evangelio es nuestra misma vida.
ocupando algunas palabras como dijo San Agustín de Hipona, un monje católico que se atrevió a decir estas palabras: predica a Cristo y si es posible, usa palabras. Qué tremendas palabras de revelación. Un monje en un convento lleno del Espíritu Santo, aunque tú no lo creas, siendo un católico monje, aunque tú no lo creas, la iglesia en los tiempos y en los siglos anteriores hubo un gran avivamiento. Hombres que pudieron decir en sus propias palabras lo que sentían, porque el Espíritu de Dios estaba dentro de ellos. San Agustín de Hipona, diciendo estas palabras: predica a Cristo y si es posible, usa palabras. Hoy Dios nos llama a que su evangelio empiece a correr, no solamente en estas cuatro paredes, amado hermano, no te equivoques. El evangelio tiene que empezar a correr en todas las calles, en tu unidad habitacional, con tus vecinos, con las personas que están al lado tuyo, con tus familiares que no han querido recibir a Cristo Jesús. Es el tiempo, amado, como dice la palabra de Dios, el tiempo óptimo, tiempos de gracia y de salvación para poder predicar este evangelio, el evangelio que está trayendo vida, el evangelio que cambia vidas. El año 2025, que sea el enfoque de esta iglesia. Nuestro enfoque principal para este año no es solamente buscar lo que necesitamos. Nuestro enfoque central es predicar a Cristo Jesús. El fundamento más importante que tenemos del evangelio es la palabra de Dios. ¿Cuál es la evidencia que esto es la voz de Dios en nuestra vida? Te lo voy a decir: un cambio de vida. Nosotros mismos, tú y yo, somos la respuesta a este evangelio que fue escrito para estos tiempos en nuestras vidas. Si el evangelio no te cambia, no hay nada que te pueda cambiar. ¿Cuántos dicen amén a ello? Si el evangelio no te cambia, no hay nada que pueda cambiarte. Y si no hay nada que pueda cambiarnos, ¿qué estamos haciendo aquí sentados? ¿Qué estoy haciendo aquí predicando un evangelio que no tiene poder? Un evangelio que no se atreve ni siquiera a cambiar mi vida. Es un evangelio vano. Es un evangelio que no tiene poder. Pero hoy en este domingo yo puedo dar testimonio que el Señor ha sido bueno con nosotros. Y que cuando llegó el evangelio, tiempos de gracia y de salvación, ese evangelio nos transformó, nos cambió y nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a ello? ¿Cuántos pueden decir amén a ello, amado? Fuimos cambiados por esta palabra. Fuimos transformados por esta palabra. Eso quiere decir, amado hermano, que tú y yo en este lugar no estamos jugando. Tú y yo en este lugar estamos dando testimonio vivo de que Jesús tiene todo el poder para cambiar vidas. Y si nos cambió, ¿cómo no va a cambiar a nuestros vecinos? ¿Cómo no va a cambiar a tus familiares? ¿Cómo no va a cambiar a aquellas personas que han negado el evangelio? Yo sé que tenemos familias, tenemos tíos, tenemos primos, tienes hijos, tienes hermanos, tienes papá, mamá, abuelos, y tal vez les has hablado de Cristo. Amados hermanos, escuchen, es el tiempo en donde Dios nos está diciendo: tiempos de gracia y de salvación ha llegado para esta tierra. Tenemos que predicar a Cristo Jesús. El Señor hará lo demás. Como cuando estaba en el velorio de mi hermana Laurita, de su hija. Son palabras fuertes que tal vez puedo yo hablar o decir. Pero yo le dije a la hermana Laurita: no importa que nunca los veamos en la iglesia, hermana, pero la promesa es de que Jesús te la dio a ti y a toda tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú nunca vinieron, pero son salvos,
Porque en el último momento recibieron a Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, amado? No hay pérdida. Bueno, yo no me quiero morir así. Yo quiero vivir llevándole a Cristo Jesús almas y que mi vida sea útil. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo quiero que el Señor me siga dando vida. ¿Sí? 2025, ¿para qué nos va a dar salud? ¿Para qué? Tú dime. Para desgastarnos, seguirle pidiendo otro carro nuevo, otra casa, ¿verdad? Y podamos echarle otros 5 pisos más a la casa. A ver, ¿para qué? Tú dime, iglesia, ¿para qué? Si Dios nos da la vida 2025, ¿qué vamos a hacer? Dime tú, ¿qué vamos a hacer? Es el tiempo de gracia y de salvación. Este es el mensaje de Dios para esta iglesia. Tiempos de gracia y de salvación han venido. Predica a Cristo Jesús. Hablemos de Cristo Jesús. Segunda de Reyes, capítulo número 7, versículo del 7 al 9. El tiempo se me ha venido. Pero voy a estar predicando esta temática. Una historia que se asemeja mucho a lo que estamos hablando de segunda de Corintios 6, tiempos de gracia y de salvación. En tiempos aceptables. No importa la condición en la cual estemos viviendo, no importa lo que nos prepare para este año 2025 en México. No importa, amado hermano. El panorama como venga. Porque a final de cuentas lo único que estamos viviendo son nuestros últimos minutos aquí en la tierra. Porque es una tierra que no nos importa. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y para allá vamos, amado hermano. Así que lo que tenga que pasar en el 2025, dile al que esté al lado tuyo, dile que no te importe, dile. Que no te importe, dile. No te afanes, dile. Voltéate con otro hermano y dile como venga, como venga. Dile, porque a resumidas cuentas, el Señor está con nosotros. Y si Dios contra nosotros, Dios con nosotros, dice, ¿quién? Entonces dile al que está al lado tuyo, dile, no te metas conmigo. Dile, porque te la vas a ver con Dios, mano. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El mismo panorama que tenía el pueblo de Israel con los de Samaria. Los habían rodeado. Y no solamente los de Samaria, sino que también había otro pueblo al lado de ellos, Siria. Capítulo número 6. Cuando tú lees la historia, el pueblo de Israel no tenía ni siquiera escapatoria. Estaban tronados. Era una historia que tenía que terminar, amado hermano, destruyendo a todo el pueblo de Israel. No tenían escapatoria. No había nadie, como dijo el chavo del 8, el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Bueno, para todos los rucomiles. Yo sé que los muchachos hoy en día ya no ven, ¿verdad? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Y qué crees que aparece en escena? No, el Chapulín Colorado no. Jesús cumpliendo sus promesas. Dios abriendo nuevos caminos donde no lo hay. Ese es el Dios que te estoy predicando hoy en este día. Si no hay un camino para 2025 en nuestra vida, el mensaje de Dios es que Él está preparando ya el camino para que podamos transitar tú y yo, porque el Señor va por delante. El Señor va por delante abriendo caminos. Y esta es la historia del pueblo de Israel. El profeta Eliseo soltando una palabra, porque tanto Siria como los de Samaria habían rodeado al pueblo de Israel. No los dejaban salir, no podían sembrar, no podían comprar. ¿Y sabes qué es lo que estaban haciendo tanto Samaria como Siria? Rodearlos
para poder agarrarlos como conejillos de India. Eso era lo que estaban haciendo. Estaban viendo cómo ellos estaban muriendo de hambre. Las historias que tú puedes ver en el capítulo número 6, mamás se ponían de acuerdo y entre ellas mismas decían, léelo, el capítulo número 6 en tu casa. Entre ellas mismas decían, hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos lo comemos al tuyo en adobo. No estamos hablando de la Navidad. Estamos hablando de un tiempo tan difícil que no había ni siquiera para comer. Y los asirios y los de Samaria solamente los veía cómo ellos mismos se destruían. Y se levantó un profeta, Eliseo. Y Eliseo, parafraseando lo que está hablando esta historia, Eliseo se atreve a soltar una palabra profética. Y hoy dice, hoy cuesta tanto esto, pero el día de mañana el Señor abrirá los cielos y nos bendecirá y nos va a dar de comer. ¿Quién podría entender eso? ¿Quién podría comprender eso? Hasta el mismo príncipe que estaba al lado del rey se atrevió a abrir su boca y le dijo al profeta Eliseo, si sucediera eso, estaría chido. Y Eliseo, lleno del Espíritu de Dios, le dijo, pues lo verás con tus ojos, pero no lo vas a disfrutar. ¿Qué poder tenía ese hombre? Estaban viviendo tiempos difíciles, pero lo vuelvo a repetir, pero los tiempos difíciles son los tiempos de Dios, son los tiempos de gracia y de salvación para poder predicar el evangelio, las buenas noticias que Jesús tiene para todos los tiempos. Quiero contarte acerca de la historia de 4 leprosos. No tengo todo el tiempo para leer estos 2 capítulos, pero me voy a adentrar a estos 4 leprosos. Que estos leprosos estaban entre el pueblo de Israel y estaban al lado de sus enemigos, los asirios. Qué vida, ¿no? De leprosos. No podían entrar a su pueblo porque los sacaban a patadas. No era favorable estar leproso. Estaban muriendo de hambre, necesitaban ayuda. Y su propia casa, sus propios hermanos no podían entrar porque si entraban los apedreaban. Y si iban con los de Samaria, los enemigos, pues los mataban de todas maneras. Ellos en su mente pensaron y dijeron, pues vamos a buscar comida. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían hambre. ¿Qué historia tan más trágica te estoy contando hoy en este día? Pero yo te la quiero contar para que te des cuenta que para Dios no hay nada imposible. Esos 4 leprosos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, si nos metemos a Israel nos matan, si nos vamos con los asirios nos matan, pues vamos a echar un volado. Y el volado cayó en águila y se fueron con los asirios. Y cuando llegaron a la ciudad donde ellos estaban, no encontraron a nadie. La historia cuenta que Dios preparó un terremoto para que todos sus enemigos pudieran salir y corriendo. El pueblo de Israel ni siquiera se dio cuenta de lo que había pasado. Pero estos 4 leprosos, cuando llegaron a las tiendas de los sirios, no encontraron nada, a nadie. Y como tenían hambre, ahí es donde yo quiero leerte esta historia. Versículo número 7. Así que se habían levantado, huido al anochecer, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento intacto. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando estos leprosos llegaron al extremo del campamento, entraron a una tienda, comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro y ropa. Los leprosos, imagínate cómo se verían, ¿verdad? Leprosos, pero llenos de oro, de plata y de ropa. Paradójico, ¿no? Vestidos. ¿Cómo se vería un leproso con vestidos? Y fueron y lo escondieron. No solamente se lo pusieron, sino que les entró un espíritu de mezquinidad, de avaricia. Y los leprosos, ¿qué hicieron? No solamente se vistieron con alhajas, con ropa,
se saciaron, comieron, sino que también tenían un corazón para poder guardar, y dice, y escondieron artefactos y cosas para ellos mismos. Luego regresaron y entraron a otra tienda. También de ahí tomaron y fueron y lo escondieron. Todo esto habla de una vida que no tiene sentido. Los tiempos de gracia y de salvación es para la gente entendida. Estos 4 leprosos solamente quisieron llenar el vacío que había en su vida. Y hoy en este día, por medio de esta historia, yo quiero ponerte a estos 4 leprosos como el reflejo de la iglesia. Esta es la iglesia hoy en día. Amada iglesia, ¿están aquí? Estoy hablando de toda la iglesia en el mundo. Esta es la iglesia de hoy en día. Una iglesia que se engolosina por las bendiciones de Dios. 2, una iglesia cómoda sin tener carga por los demás. 3, una iglesia que cerró ya las puertas y somos egoístas. Este es el tipo de iglesias que hoy en día están en estos tiempos que vivimos. No nos importa el perdido, no nos importa predicar el evangelio, no nos importa qué es lo que diga el vecino o la vecina, no nos importa qué es lo que digan nuestros parientes. Amado hermano, estamos tan curtidos, estamos peor que los chiles serranos que venden en la tienda, en el vitrolero. ¿Te acuerdas? Cuando vas a comprar 10 pesos de chiles, ¿verdad? Que los sacan y hasta el vinagrito te lo chupas con los dedos. ¡Ay! Los chiles están bien cocidos, ¿sí o no? Así estamos muchos de nosotros, metidos en un vitrolero, bien cocidos y bien curtidos. No nos duele nada. No nos importa lo que está pasando en el mundo. No nos importa que el vecino se vaya al infierno. Es más, hasta estamos orando para que el vecino que nos está dando lata, el Señor se lo lleve al infierno. Y si no se lo lleva el Señor, tú se lo mandas. Esa es tu oración. No te interesa lo que está pasando con la gente que ves en el metro. No hay dolor ni siquiera en nuestro corazón. Es más, te voy a decir algo. Tan curtido está nuestro corazón que tenemos más lástima por los animales que por las personas. Te duele más ver que matan ballenas, y te duele más que están matando moscas, y te duele más que le dieron una patada a un perro. Pero la gente que está en los hospitales muriéndose de cáncer, la gente que está pidiéndote una moneda, la gente que ves que se está perdiendo, tu vecino, tu pariente, tu amigo, tu familiar, estás viendo que está al borde del infierno y no hay dolor en nuestro corazón. Sí, nos parecemos mucho a los leprosos. ¿Por qué no decirlo, iglesia? Porque hasta aún es un pecado no reconocer que nuestro corazón está tan duro que ni siquiera tengo ganas de predicar el evangelio. La iglesia tiene que arrepentirse de eso, porque no es la iglesia de Cristo Jesús. Una iglesia que se engolosina por las bendiciones de Dios. Una iglesia cómoda sin tener carga por los demás. Una iglesia que cierra ya las puertas y somos egoístas. Ese es el tipo de iglesia que hay en el mundo. Este año 2025, amada iglesia, debemos de poner más atención. ¿Quiénes somos? ¿Para qué Jesús dio su vida en la cruz del Calvario y formó su iglesia? Este año 2025 debemos de trabajar para hacer más lugar a muchas personas que se pueden salvar. ¿Cuántas sillas hay aquí? Vacías. Yo sé que algunos hermanos están viajando y tienen derecho a descansar. No me malinterpretes. Pero ¿cuántas sillas pueden entrar en este auditorio? ¿Cuántas personas tú y yo podemos ir y rescatar
y hablarles de Cristo y decirles que lo que está pasando en mí lo puede hacer también en ellos, porque lo único que está esperando el mundo es una iglesia que pueda predicar las buenas noticias. Este es el mensaje de Dios para nuestras vidas. La actitud de los leprosos tiene que determinar si somos una iglesia o no somos la iglesia de Cristo. No he terminado la historia con los leprosos. La actitud de esos leprosos cambió cuando ellos pudieron entender que todo lo que ellos estaban entendiendo no nada más era para ellos, sino que también había muchísimo más para sus hermanos. Estaban muriendo de hambre. Te conté la historia de dos mamás que estaban poniéndose de acuerdo. Uno lo iban a hacer en chile verde y el otro lo iban a hacer en adobo. Qué difíciles situaciones. Mas sin embargo, gente que tenía menos que ellos tuvieron la compasión y la carga por dar este mensaje. Versículo número 9. No estamos haciendo bien. Fíjate, gloria a Dios por el Espíritu Santo. Yo sé que hoy en este domingo el Espíritu de Dios nos está cambiando a ti y a mí. Debe de cambiarnos. Amado hermano, estamos tan gordos. Bueno, físicamente sí algunos, pero estamos tan gordos espiritualmente que a veces necesitamos mensajes, extra mensajes, porque muchos de ustedes no se conforman con el mensaje que pueden escuchar el domingo. Necesitan escuchar más mensajes. Y entre toda la semana yo te voy a hacer una pregunta: ¿cuántos mensajes Dios te habló? ¿Cuántos mensajes necesitas? Si todavía tu corazón está insatisfecho, no, ahora voy a escuchar al hermano, ¿verdad? Cash Luna, no, qué tremenda palabra, oh, qué fuerte. No, ahora necesito otra palabra más. Otra palabra, Danilo Montero. Vamos a escuchar lo que dice Danilo Montero. Wow, qué tremenda palabra. Gloria a Dios, aleluya, en tu casa. Porque hoy en día podemos estar en diferentes iglesias, tener diferentes predicadores, escuchar diferentes mensajes. Pero yo hago una pregunta: ¿cuántos mensajes necesitamos para avivar nuestro corazón? ¿Cuántos mensajes necesita la iglesia de Cristo para despertar y hacer nuestro trabajo que Jesús nos mandó a hacer a ti y a mí? Predicar el evangelio. Pero te das cuenta, a veces solamente buscamos predicaciones que nos engolosinen y que nos hagan glotones. Oh, amada iglesia, estamos tan gordos espiritualmente. Estamos tan gordos espiritualmente que ya ninguna predicación sacia nuestro corazón. Claro, porque hemos perdido la brújula de lo que es la verdadera iglesia. No estamos haciendo bien, dijeron estos 4 leprosos. Tal vez estaban viendo en un espejo y se pusieron túnicas, ¿verdad? Hermosas. Se pusieron alhajas, anillos de oro, ropas espléndidas. Y tal vez había por ahí un espejo y estaban luciendo lo que traían. ¿A quién no le gusta ponerse ropa? ¿A quién no, amados? Cuando la compran. Es más, hasta vemos el maniquí. Quítale el traje al maniquí, ese me gusta. Y cuando te lo pones, pues no te ves igual. El maniquí se veía bonito y en ti te ve como chorizo parva. No importa, vámonos, porque tengo dinero para comprarlo. Imagínate estos 4 leprosos. Había hermosura, había belleza, estaban satisfechos. ¿Qué era lo que necesitaban esos 4 leprosos? Dímelo tú. ¿Qué era lo que necesitaban? ¿Más alhajas? ¿Más ropa?
más dinero. ¿Qué necesitaban los 4 leprosos? Tú dímelo. Su sanidad, ser sanados, ser limpiados. ¿Te das cuenta que en la iglesia así vivimos? No nos damos cuenta, pero estamos enfermos. Perdóname la palabra. Estamos podridos cuando no nos hemos dado cuenta quiénes somos. Los leprosos dijeron: estamos haciendo mal, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias. Fíjate, subraya esa palabra, buenas noticias. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, fíjate bien lo que ellos entendieron: nos alcanzará la maldad. Ahora pues, vayamos, entremos y demos la noticia a la casa del rey. Oh, tiempos de gracia y de salvación. Una iglesia que no predica a Cristo Jesús no justifica la razón de su existir. Una iglesia que no predicamos a Cristo Jesús no debería de existir. Esta iglesia, si no predicamos el evangelio 2025, esta iglesia se va a secar. Esta iglesia se va a secar. Tenemos que entender el mensaje de Dios. Deja de verte en el espejo, iglesia. Deja de verte con las cosas que el mundo ha querido meterte en tu cabeza. No necesitamos lo que el mundo está ofreciendo. Lo que necesitamos es a Cristo Jesús en nuestra vida. Los leprosos fueron los que se dieron cuenta en ello. Una frase que Charles Spurgeon dijo: que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Dale un pellizco al que está al lado tuyo, porque yo sé que ya se durmió. Que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. La misma frase, en otras palabras, pero lo mismo que dijo San Agustín de Hipona: predica a Cristo y, si es posible, usa palabras. ¿Qué te quiero decir, amada iglesia? Prediquemos a Cristo Jesús. Prediquemos a Cristo Jesús, amado. No hace falta, amado, a veces que lleves tu Biblia, aunque debemos de traerla. No hace falta, amado hermano, que digamos ser cristianos, aunque debemos de confesarlo con nuestra boca. Importa más que la gente te pregunte: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú?